Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva clase de la escritura dominical. El día de hoy vamos a continuar aprendiendo sobre el profeta Eliseo y vamos a seguir continuando con nuevas historias. Así que antes de comenzar, como ya sabemos, es necesario que contemos con nuestra Biblia a la mano, ya sea de forma física o digital a través de nuestro celular o la computadora. Así que si no la tienen, la pueden ir a traer. Y nada chicos, vamos a comenzar. Y bien chicos, la historia del día de hoy la vamos a encontrar en Segunda de Reyes, capítulo 5. Así que vamos a comenzar. La historia comienza con un título donde describe a los personajes que vamos a aprender el día de hoy. Dice Eliseo y Naamán. Ya sabemos que Eliseo era un profeta muy conocido que estaba en la presencia de Dios. Ahora vamos a aprender quién era Naamán. Vamos a leer qué nos dice el versículo 1. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Entonces, ¿quién era Naamán? Naamán era un jefe de un ejército, era un general de Siria, a quien estimaban un montón. ¿Por qué? Porque por medio de él Jehová había librado a Siria en las batallas que había tenido. Entonces el rey de Siria lo quería un montón a Naamán porque era un hombre, como decíamos, que dentro de las batallas que tenía muchas victorias. Entonces, ¿qué es lo que pasaba con Naamán? Naamán, si bien es cierto, era un hombre valeroso, era un hombre fuerte, era un hombre que era muy reconocido, pero tenía lepra. ¿Qué era la lepra? En esas épocas la lepra es una enfermedad que le ataca la piel y que es como escamitas, le genera escamas, le genera dolor a la persona, le genera heridas. Y ahora imaginemos cómo habrá estado sufriendo, imaginemos en tiempos antiguos, de repente que no tenían muchas curas, las personas sufrían con esa enfermedad y aparte tenían miedo que se contagien porque era muy contagioso. Entonces era como el coronavirus, pero en este caso para la piel, que se contagiaba fácilmente y le generaba mucho dolor, muchas llagas, muchas heridas a las personas que lo tenían y tenían miedo de contagiarse. La persona que lo tenía tenía que tener muchos cuidados y también se sentía como que perjudicado porque nadie quería acercarse a él. Entonces sabemos que Naamán, como ya dijimos, era una persona, si bien es cierto, un general muy reconocido, pero tenía lepra. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Dentro de este ejército de Naamán, uno de esos días que tuvieron una batalla, llegaron a traer a una sirvienta dentro de esas batallas que tuvieron. Y esta sirvienta fue a llegar a la casa de Naamán para poder servir a la esposa de Naamán. Entonces, la esposa de Naamán, como ya sabemos, como era su esposo y veía que su esposo sufría, su esposa también se sentía muy mal y decía, pobre mi esposo, mira, tiene lepra y todo esto. Y la sirvienta al escuchar le dijo, ¿por qué no lo llevas a Naamán o por qué no lo llevan a Naamán a mi señor para que lo pueda curar? Entonces vamos a ver qué es lo que dice en la Biblia de esto. Vamos a leer qué nos dice la Biblia. Lo vamos a encontrar en el versículo 3. Donde dice, esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entonces ella les estaba diciendo que si Naamán iba y le rogara al profeta que estaba en Samaria, o sea, a Eliseo, él lo sanaría de su lepra. Entonces ella creía en Jehová y creía también en su profeta Eliseo. Sabemos que Eliseo era un hombre que era muy agradable ante los ojos de Dios. Entonces su esposa le cuenta a Naamán y Naamán, también emocionado y con mucha fe de querer sanarse, va y le pide permiso al rey de Siria para que pueda ir en todo caso a Israel y puedan hacerle ver frente a ese profeta del que hablaba la sirvienta. Entonces, ¿qué es lo que le dice el rey? El rey lo quería mucho a Naamán y le dice lo siguiente, lo vamos a encontrar en el versículo 5. Y le dijo al rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, Naamán, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido.
O sea, Naamán se estaba yendo con muchos regalos para poder llegar a esa ciudad y poder presentarse ante el rey, y también iba a traer una carta de recomendación del rey de Siria. Entonces tomó las cartas para el rey de Israel, que decía así: cuando llegue a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti a mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. O sea, estaban pidiendo que lo sanen a Naamán de su lepra. Se iba a presentar ante el rey de Israel y puedan en todo caso sanarlo y curarlo, y lo iban a presentar con el profeta del que hablaba la sirvienta. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Naamán se alista con todos los regalos, con los sirvientes para poder ir a la ciudad, y al llegar ahí sucede algo. Vamos a ver qué es lo que sucede. Luego de que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste venga a mí o envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Es decir, cuando Naamán llega a la ciudad y se presenta ante el rey de Israel, ¿qué es lo que sucede? El rey de Israel se molestó, se incomodó y dijo: ¿qué soy yo acaso para que me manden un hombre y yo lo cure y lo sane de la lepra? Se incomodó de que Naamán esté ahí. ¿Y qué fue lo que pasó después de esto? Entonces, cuando Eliseo, el profeta, el que hablaba la sirvienta, escuchó esto, dice que le dijo al rey de Israel: ¿por qué te has rasgado los vestidos? Tráelo a Naamán hacia mí, para que así sepan que hay un profeta en Israel. Entonces, esto vamos a encontrarlo en el versículo 8, que dice exactamente así: cuando Eliseo, varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Entonces Eliseo no se hizo problemas y le dijo: que venga Naamán hacia mí. No entiendo por qué te has rasgado tus vestidos, no entiendo por qué te haces problema. Yo quiero que Naamán sepa que hay un profeta en Israel. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Le avisaron a Naamán y Naamán fue donde Eliseo. Entonces Naamán se encontraba rumbo a la casa de Eliseo, pero antes de llegar a la casa de Eliseo, justo cuando se encontraba en la puerta, Eliseo manda a que su sirviente o su siervo salga y le dé instrucciones a Naamán de lo que iba a hacer. Vamos a ver qué es lo que le dice exactamente. Lo vamos a encontrar en el versículo 8. Cuando Eliseo, el varón de Dios, en el versículo 9, donde dice: y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró en la puerta de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Entonces Eliseo no salió a verlo a Naamán, sino mandó a su sirviente, a su siervo, para que le diga a Naamán: ve al río Jordán y lávate 7 veces. 7 veces. Y luego de lavarte 7 veces, vas a ser limpio. Tu carne, tu piel ya no va a estar con lepra. ¿Y qué creen que dijo Naamán? Naamán dijo lo siguiente. En el versículo 11 nos dice que dijo Naamán: y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí: saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará mi lepra. Entonces Naamán dijo lo siguiente, o sea, luego de que el mensajero salió y le dijo: vete a lavar al Jordán 7 veces y luego de ahí te vas a sanar de tu lepra, Naamán respondió y dijo: pero yo lo estaba esperando para que él viniera y pusiera su mano sobre mi cuerpo, que yo tengo lepra, invocar el nombre de Jehová su Dios y yo me iba a sanar. O sea, él pensaba que eso iba a hacer Eliseo, pero Eliseo no hizo eso. Entonces Naamán se incomodó, se molestó y dijo: y encima me van a mandar al río Jordán, es que no hay otros ríos donde yo me pueda ir y me mandan específicamente a ese río. Y se fue molesto. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Se fue molesto, no quería hacer eso, se fue enojado.
pero sus sirvientes de Naamán le hicieron entrar en conciencia para que pudiera recapacitar, porque era una probabilidad de que se pudiera sanar. Entonces vamos a ver qué le dicen sus sirvientes para que Naamán pueda recapacitar y se dé cuenta de que estaba renegando o estaba molestándose por algo que era tan fácil que le habían mandado hacer. Vamos a leer qué es lo que le dice y lo vamos a encontrar en el versículo 13. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? Cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló en el río Jordán. Él al inicio probablemente en la primera se zambulló y vio que no se curaba, seguía molesto. En la segunda, en la tercera, y como veía que no funcionaba y todo el sirviente decía una vez más, hasta que pudiera cumplir sus siete lavadas como le habían indicado, para que pudiera ser en todo caso sano y de toda la lepra que tenía. Entonces, Naamán cumplió con esas 7 zambullidas que se tenía que meter al río Jordán, y en la 7ª se curó. Ya no tenía lepra y su piel era como de niño, como tal cual le habían dicho que iba a suceder. Entonces Naamán se emocionó, se alegró y se dio cuenta que estaba cometiendo un error. Entonces, en el versículo 15 nos dice: y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová tu siervo. En cuanto mi señor el rey entrare en el templo de Rimón y adorar en él y apoyare sobre mi brazo, y si yo también me inclinaré en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Entonces él le dijo: ve en paz. Y se fue pues, y caminó como media legua de tierra. Y fue así que Naamán logró reconocer el gran poder que tiene Jehová para poder sanar las enfermedades, para poder ayudarlo frente a cualquier dificultad. Entonces Eliseo también se sintió muy feliz de esto. Y así, miren chicos, esta es la historia que hemos aprendido el día de hoy sobre Naamán, sobre la curación de su lepra, y cómo Eliseo también le enseñó a Naamán a poder ser paciente para que pueda entender que era necesario que tenga que lavarse 7 veces en el río Jordán para poder curar su lepra. Y esa ha sido la historia, chicos, del día de hoy. No se olviden de que es muy importante reconocer el poder de Dios para poder tener mucha fe de que Él nos puede ayudar a curar cualquier enfermedad que tengamos, que Él puede utilizar a muchas personas para poder de repente traer ese mensaje, como utilizó a la sirvienta. ¿Se acuerdan al inicio de la historia de la sirvienta que le contó a la esposa de Naamán que ella conocía un profeta, que ese profeta le tenía fe en Dios, que era nuestro Dios Jehová, que era poderoso y que lo iba a curar a Naamán de su lepra? Y fue así como Naamán logró ir a Eliseo. Entonces, Dios puede utilizar a cualquier persona para poder llevar ese mensaje. Nosotros también podemos, en todo caso, ser instrumento de eso, de Dios, para poder llevar ese mensaje y poder transmitir el evangelio, ¿verdad? Y poder, más que nada, como les digo, confiar mucho en el poder de Dios, en que Él nos puede ayudar, nos puede sanar. Y esa ha sido la historia del día de hoy, chicos. Ese ha sido el mensaje. Y ahora vamos a aprender el texto de esta semana, el cual es el siguiente. Y bueno, chicos, el texto para memorizar esta semana lo vamos a encontrar en Lucas 16:10, que dice lo siguiente:
El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Este texto nos enseña a poder obedecer a Dios, así sea en lo más grande y en lo más pequeño. Siempre debemos de obedecerlo, amarlo, adorarlo, en las situaciones buenas y en las situaciones malas, grandes o pequeñas. Recordemos que es muy importante que tengamos mucha confianza en Dios, que creamos que es un Dios que nos puede ayudar, porque Él nos ofrece eso y esas son sus promesas, que Él nos va a ayudar, que nos va a dar pruebas, que siempre va a estar con nosotros y debemos de creer en ello, chicos. No se olviden de enviarnos sus manualidades, sus textos bíblicos a través de los WhatsApp, a través del Facebook y a las maestras también en caso no puedan enviarlo directamente al grupo. Nos vemos en una siguiente clase, chicos, que Dios los bendiga y cuídense mucho.